Primero es el autoconocimiento, no desde el ideal de cuál es mi propósito de vida, mi razón de ser, sino desde algo tan básico como decir, si yo hoy estoy sentada en esta oficina, estoy mirando por la ventana y en mi cabeza está pasando, estoy incómodo, estoy mal, me quiero ir de acá, entonces empezar a preguntar y empezar a escribir, como volcando todo lo que nos pasa de las emociones, eso nos da información de decir, no, pero en realidad esto no, esto en realidad es lo que me dijeron que yo debo hacer. Y con eso buscar las herramientas, el buscar referentes, nos da un poco más de confianza, porque si hay alguien que lo hizo, yo también lo puedo hacer. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas Nómadas. Soy Gabriela Vila y en este espacio cuestionamos por qué mantenemos nuestras finanzas dentro de las fronteras de un país, de lo que nos enseñaron en casa y por sobre todo de nuestra mente. Un espacio donde hablamos de dinero, pero sobre todo hablamos de libertad, de animarnos a vivir, a trabajar e invertir de forma coherente con la vida que soñamos, sin miedo, sin culpa y con estrategia. Y antes de presentarte a la invitada de hoy, te recuerdo que si estás buscando un cambio en tu vida y querés tomar decisiones con claridad y sin ansiedad financiera, ya podés sumarte al programa Nómada Financiero. Es un recorrido paso a paso para ayudarte a crear tu fondo de tranquilidad y planificar tus recursos, tus finanzas, tu vida desde cualquier lugar y desde un lugar de claridad, sobre todo, y de seguridad para que tomes decisiones con tranquilidad. Vas a encontrar toda la información en el link de la descripción. Y ahora sí, te presento a nuestra invitada especial de hoy, Vanessa Gómez. Es abogada y creadora de Sueños Nómades, donde acompaña a personas que quieren emigrar a Brasil y reinventarse profesionalmente. Su camino comenzó en el mundo legal, pero encontró su propósito ayudando a otras personas a construir nuevas vidas en el extranjero, gestionando trámites migratorios y enseñando también cómo dar el salto al entorno digital. Hoy combina su experiencia jurídica con una mirada humana y práctica y también comparte inspiración y herramientas a través de su podcast Mujeres en Movimiento, donde amplifica historias de transformación y vida con propósito más allá de las fronteras. En este episodio entonces vamos a hablar sobre cómo dejar atrás una carrera tradicional y construir un negocio digital desde cero, aprovechando habilidades e historias personales. Nos va a compartir también los desafíos y aprendizajes de emprender desde el extranjero y cómo convirtió su experiencia en una plataforma para ayudar a otros. Tengo la ventaja de conocer a Vane desde hace unos años y su crecimiento me inspira y quiero que nos cuente cómo aplica las finanzas nómadas en su vida. Espero que lo disfrutes como lo hice yo conversando con ella y cuando lo termines contame qué te pareció el capítulo. Hola Vane, bienvenida a este episodio especial de Finanzas Nómadas. Muy contenta estoy de tenerte aquí. Hola Gaby, yo también muy feliz ya que este tipo de formatos me encanta un montón y bueno, nada, y sobre todo cuando soy invitada. Y además que, bueno, estamos en un lugar donde hablamos, como decía antes, de emprender desde cero, emprender negocios digitales, traer todas tus herramientas, tus habilidades a crear algo nuevo y para eso quiero primero entender cómo fue el camino que fuiste haciendo, qué momento fue el que te hizo clic para, dejar una carrera tradicional, que en realidad no creo que sea dejar, sino que fue convertir una carrera tradicional en un formato totalmente digital. Y bueno, quiero que eso, cómo llegaste, qué sentiste en ese momento que dijiste hasta acá, llegué con este formato de ir todos los días a una oficina o de trabajar de esta manera. Bueno, primero como un poco de este proceso creo que tiene que ver con que en realidad no tuve claro desde un inicio. Sí fueron como preguntas y cuestionamientos que me aparecieron, como por ejemplo, porque digo, a ver, con el diario del lunes podría mirar para atrás y decir cómo elegí una carrera que no digo que no me guste, pero en la versión que soy hoy, que me gusta más el movimiento, que estamos en una era digital, donde digo, bueno, podría haber elegido otra cosa un poco más flexible, pero mi carrera, la que elegí es abogacía y creo que aparecen las primeras preguntas cuando tengo este deseo de viajar.
pero de deseo de viajar como más, como sin límites. Y no era tanto como el viajar sin límite en el sentido como no me veía tampoco al estilo mochilera, ¿no? Como más joven, donde uno piensa como me voy y bueno, donde me lleve el viento. No, pero lo veía así como, pero si un mes me quiero ir a tal lugar y si el otro mes me quiero ir o me pinta ir para otro lugar, ¿qué pasaba con eso? ¿Cómo lo haría? Entonces ahí es donde empieza con mi marido, empezamos como en ese entonces, YouTube, a buscar a ver cómo vivían las personas que viajaban frecuente, digamos, los viajeros frecuentes. Y ahí es donde empieza como este descubrimiento del mundo digital. Estoy hablando, esto fue en el 2018, 2017, podría decir, donde no era quizás, o sea, estábamos entrando un poco, quizás para otras personas sí ya estaba instaurado, pero para lo que yo hacía y el entorno en el que me movía, no era normal escuchar que alguien trabajara digitalmente o trabajara remoto. Eso sucedió para el común de las personas post pandemia, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan como estas primeras como preguntas de buscar cómo podíamos hacerlo. Y bueno, entrando un poquito más en esto, es donde siempre digo, ¿no? Que cuando uno busca, el que busca encuentra, empiezan a aparecer cosas y oportunidades, y ahí es donde yo empiezo a conectarme primero en mi trabajo convencional, de trabajar en relación de dependencia, en un ámbito estatal, porque yo trabajaba desde los 18, yo entré a los 18 años en el Servicio Penitenciario Federal en Argentina, mundo de cárceles, mundo militarizado, mundo machista, mundo donde muy difícil para una mujer sobre todo, y más para alguien como muy curioso, porque en esos lugares es como, así se hizo siempre, y es copiar y pegar. Entonces cuando tenés como toda esa cosa adentro que me pasaba a mí, que quería como la innovación o la búsqueda o la curiosidad, la creatividad, no, era como, qué locura, no, ¿qué estás haciendo? De hecho, la primera vez que yo llegué a la oficina y le dije a las chicas que trabajaban conmigo, ya tenía un equipo de trabajo, les dije, nosotros nos vamos a ir a recorrer el mundo en un motorhome. Me miraron porque para los ojos de ellas y de muchas personas, yo había llegado al tope, digamos, de lo que la carrera dentro de esa institución me permitía. O sea, había alcanzado muchos logros a nivel profesional que pocos podrían alcanzar, ¿no? Por lo que era la institución y por las características de cómo estaba categorizada dentro de la institución, ¿no? Por esto de los rangos y esas cosas. Claro, cuando yo dije eso fue como una locura, como, ¿qué estás diciendo? Como, bueno, nada, es una pavada más que está diciendo, pero ahí es donde nosotros empezamos a buscar con mi marido, y ahí es donde aparece, sin buscar puntualmente eso, aparece el marketing de afiliados, que en ese entonces no era tan conocido como marketing de afiliados, de vuelta. Tan conocido siempre hablo desde el mundo donde yo me movía, el entorno con el que me conectaba, porque obviamente que estamos hablando de que el marketing de afiliados tiene muchísimos años, pero entonces yo empiezo a notar que podía ganar por la recomendación de algo y que en realidad yo ya era recomendadora. O sea, soy de las personas que uso algo y se lo recomiendo a todas mis amigas. Leo un libro, se los recomiendo a todas mis amigas. Escucho un podcast y se los recomiendo a todas. Entonces dije, pero esto sería una recomendación paga de algo que además me gusta y claramente tengo una valoración sobre eso. Entonces ahí fue como nuestro primer entrar en el mundo digital, que ya veníamos emprendiendo, porque también en años anteriores habíamos emprendido en lo convencional, habíamos puesto un negocio de ropas, lo cerramos porque nos trasladaron y lo volvimos a abrir en otro lugar. Sí, siento que el alma emprendedora venía un poco conmigo, pero no tanto esto como premeditado el mundo digital. Mm. Me encanta escuchar todo eso porque muchas veces creemos que tener una formación tradicional, tanto como la tuya como la mía, es como que nos ata para siempre y que desde ahí no podemos hacer
un cambio ni podemos hacer otra cosa. Y en realidad muchas veces, como tu caso, o como el mío, o como el de otras personas, incluso no solo la carrera tradicional o la formación tradicional, sino habilidades que mencionaste como recomendar. Eso es algo que también tiene un precio, o sea, puede monetizar. Y ese punto de entender ahí dónde estoy parado, qué es lo que, o sea, qué cosas realmente sé hacer bien y qué otras cosas podría mejorar, obviamente, como haberme formado en una carrera o haberme formado en otra cosa, puede ser el punto de partida para crear algo nuevo, que es esto que estás trayendo. Y está mucho más alineado con lo que se te presentó en el estilo de vida también que querías vivir. Ahí me mencionaste varias cosas y creo que una de las que que por lo menos rescato esto de quiero viajar en un motorhome, recorrer el mundo. ¿Qué fue? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente, porque yo ya conté que venís y lo dijiste, de crear sueños nómades. ¿Cómo surge todo el proceso? Incluso de haberte ido afuera a hacer este viaje, haberlo hecho también parte en Brasil y todo lo que, comenté antes de estos trámites en los que hoy estás aportando y justamente de tu profesión tradicional, de tu profesión de abogada, hoy ayudas a otras personas también a ser parte de la inmigración o de emigrar a Brasil y bueno, qué desafíos también encontraron con tu pareja, con tu marido, en la creación de sueños nómades, porque hay todo un recorrido de más de 5 años, que bueno, son los que casi yo te conozco, así que también súper inspirador ese proceso también. Bueno, en ese camino, digamos, como que conté como el inicio, como esto de, bueno, empezamos con algo que no, pensamos en, a ver, yo en un principio real mi primer creencia fue yo con la abogacía no voy a poder ir al mundo digital, porque primero estoy hablando de esto, era previo a la pandemia, donde no se pensaba en un trabajo remoto como tan en lo cotidiano, o quizás todavía no tenía esa información, entonces para mí una salida como para empezar a dar los primeros pasos fue justamente tomar algo que para mí ya estaba hecho y que yo no tenía que ponerme a crear mientras entraba en esa búsqueda de qué hacer. Nuestro objetivo, que empezamos como a darle forma, obviamente lo primero que apareció fue nos vamos a vivir, nos vamos en un motorhome a recorrer el mundo, qué sé yo, y cuando empezamos a darle, como seguir como dándole vueltas a esto, es donde dijimos, bueno, en realidad nos gustaría más, en esto en conversaciones con Ricky, con mi marido, era como, bueno, pero en realidad nos gustaría emigrar y sí, primero hacer base, pensábamos mucho en Europa y en Europa pensábamos en Portugal y de ahí dijimos, bueno, hacemos base en un lugar y de ahí con un motorhome recorremos toda Europa y vamos como planes ideales, ¿no? Bueno, ahí pasó la pandemia, donde nosotros decimos no podíamos, o sea, estaba súper difícil para salir. Entonces, cuando empiezan a abrir un poco, nosotros nos habíamos venido, vivíamos en la Patagonia, nos habíamos venido para Chaco, a la casa de mis suegros, para poder, que tenían un departamento que nos prestaban amueblado, para poder terminar de vender todas nuestras cosas. Ahí donde dijimos, bueno, acá estamos más cerca de Brasil para ponernos en movimiento y empezar el camino. Entonces ahí es donde surge Brasil, de vuelta, sin tanto plan. Nosotros no estaba inicialmente en el plan Brasil, o sea, como que todo fue tomando forma de acuerdo a que, también remarco siempre, estar abiertos y flexibles a que quizás las cosas si no salen exactas como las planificamos y las ideamos, también tener como esto, no digo un plan B, pero digo, a ver, quizás este camino no es ahora, pero por ahí puedo tomar este para después poder llegar. Entonces, cuando planificamos Brasil, era, ok, vamos a Brasil, practicamos el idioma, o por lo menos nos empezamos a conectar con el idioma, tenemos nuestra primera experiencia de emigrar, y de ahí nos vamos para Portugal, de ahí cruzamos para Brasil, mientras se va acomodando todo esto de post-pandemia. Estando en Brasil, seguíamos con nuestro negocio de e-commerce, de marketing de afiliados, que nos permitía tener esa seguridad de decir, esto está armado y lo llevo en mi celular, lo sigo haciendo. Surge, y de vuelta, estar atento a las oportunidades, el ser oportunista en el sentir, si yo estoy abierto y estoy dispuesto a tomar las cosas que se me presentan y a moldarlas a lo que yo puedo, como decías, ¿no? Desde las habilidades de cada uno,
empezamos a ayudar a otras personas con los trámites de residencia, que nosotros lo habíamos hecho para nosotros. Entonces, el empezar a ayudar a otros argentinos, en principio, que era con los que nos conectábamos en el lugar, nos empezamos a convertir en referentes del lugar, porque la gente encontraba a otros y les decía, pregúntenle a los chicos, donde ya había nacido Sueños Nómades, pero Sueños Nómades había nacido como un espacio donde nosotros habláramos de nuestra historia como nómadas, que ya lo habíamos sido en Argentina por cuestiones laborales. Entonces ahí empieza a llegar gente a nosotros porque otros nos recomendaban y la gente, al no conocernos tanto, nos pedía que le pusiéramos un precio a nuestro trabajo para no estar como sintiéndose como que molestaban o que estaban como pidiendo favor. Entonces ahí es donde empezamos y dijimos, bueno, vamos a ponerle un monto simbólico para poder empezar y también darle también este lugar a la que la persona también se sienta cómodo en preguntarnos. La cuestión es que esto empezó a aumentar el caudal, digamos, de gente que llegaba, porque ya la recomendación empezó a ser como muy grande, como recomendarnos a otras personas que estaban en otro lugar. Entonces empezó a ser como esto más profesional, donde justamente me decía una amiga, o sea, sos abogada, la gente le da tranquilidad, por más que haya muchos gestores dando vuelta y que no digo que no lo hagan bien, pero la persona le da un toque más de confianza el hecho de que alguien sea un profesional más del área, digamos, del derecho, donde justamente uno trata como esto, ¿no? De interpretar las normativas, los acuerdos, entiende lo que es un acuerdo internacional. Bueno, entonces ahí es donde empezamos como a darle forma a esto que hoy en día ha crecido muchísimo más después de 5 años con el despegue, digamos, de TikTok, que nos abrió la puerta masivamente a otras personas, que ya dejó de ser esa recomendación de boca en boca. Me encanta porque son decisiones que bueno, ustedes tomaron en varios puntos de su camino, decisiones tanto de irse a Brasil y quedarse en vez de irse para Europa, tomaron decisiones de probar cosas diferentes, como esto que me trajiste tenía la creencia de que como abogada no iba a poder. Esto lo escucho también un montón en los acompañamientos que hago y justamente fíjense que las ganas, como dice Vane, no es solo tener ganas, es tener también claridad y una estructura financiera principalmente para que esos pasos que vas dando no estén llenos de ansiedad. Y ahí es donde entra mi pregunta estrella del programa, del podcast y del episodio, pero bueno, que es lo que enseño en el programa Nómada Financiero, es el rol que juega tener tu fondo de tranquilidad, que fue clave también para, ustedes, si bien estaban con este emprendimiento de marketing de afiliados, se fueron a vivir a otro país y entonces quiero preguntarte principalmente si tenías uno, si lo considerabas como parte de tu estructura financiera para hacer un cambio también profesional y qué decisiones importantes más allá de estas de emprendimiento también te permitió tomar en este recorrido. Bueno, en ese momento quizás no lo teníamos así como tan desde la conciencia, de vuelta. Muchas de las cosas las fuimos aprendiendo en el camino y también por eso este rol que también veo que es el tuyo, cuando uno cuenta las cosas desde con el diario del lunes, ¿no? Como decir, mira, esto te puede pasar, y a nosotros nos pasó que sí contábamos con ese fondo y justamente nosotros en el servicio penitenciario, nosotros teníamos un retiro donde sí recibíamos un ingreso mínimo, ¿no? Entonces nos pasó los primeros meses de haber llegado a Brasil justamente tener problemas con el banco y no recibir eso que esperábamos. Y la realidad es que fue justamente lo que nos salvó, es ese fondo, ese ahorro o todo lo que habíamos llevado para justamente poder entrar en un alquiler, pagar los trámites de residencia que todos tenía su costo. En medio de eso nosotros habíamos emigrado en medio de una devaluación grande con respecto a lo que es la moneda de Argentina en relación al dólar. Entonces también sufrimos también un cambio muy grande porque de lo que calculábamos que teníamos era muchísimo menos. Entonces siento que sí, eso nos permitió los primeros meses
sobrellevarlo y realmente nosotros no salimos en ningún momento a trabajar a relación de dependencia en Brasil, que eso también lo remarco mucho nosotros, el irnos con un negocio digital nos permitió a nosotros seguir a pesar de esto, de decir, tenemos dos nenas, si uno tenía que salir a trabajar, que estábamos dispuestos igual, estábamos abiertos a esa posibilidad, pero nos salvó, digamos, ese fondo que llevábamos porque estuvimos unos meses en esto de incluso el negocio que yo realizaba, que sigo haciéndolo, incluso al cambio era como que lo que estaba generando, o sea, tenía que ampliar mi volumen de lo que generaba porque al cambio me generó como mucha baja y lo que yo especulaba que nos alcanzaba, realmente no. Entonces, el ingresar a una casa, que llegamos en temporada, digamos, casi entrando a la temporada alta en el lugar donde estábamos, que era algo que tampoco habíamos tenido en cuenta, llegamos casi en temporada alta, entonces los alquileres empezaron como a desaparecer porque empezaron a aparecer en alquileres temporarios. Entonces también eso hizo que el alquiler de la casa fuera del presupuesto que habíamos pensado, porque era lo que quedaba, era lo que ya teníamos como que la fecha límite. Y en el transcurso del tiempo, otra cosa que quiero remarcar también acá que nos pasó a nosotros como aprendizaje fue también el entender qué métodos de pago íbamos a utilizar. Nosotros como argentinos tenemos todo un desafío siempre en la moneda que vamos a usar, en qué tipo de tarjetas, qué impuestos, y nosotros tuvimos como que ir moldeando esto porque nos pasó de tener tarjetas que no pudimos utilizar, pero habíamos tomado como este mecanismo yo siempre le digo cuando comunico a alguien y cuando les cuento cómo poder tener estrategias, nosotros habíamos puesto como tipo dos cuentas principales, tipo caja de seguridad, donde nosotros no tocábamos esa ni las tarjetas, ni andábamos con las tarjetas, ni tampoco movíamos en el celular la cuenta bancaria, no teníamos la aplicación de la cuenta bancaria. Y teníamos otras billeteras donde íbamos distribuyendo el dinero a medida que lo íbamos utilizando. Gracias a eso, cuando tuvimos un inconveniente justamente de que no podíamos retirar el dinero, no fue tanto lo que nos quedó ahí como detenido, porque no teníamos todo ahí puesto. Y es algo que también lo comunicamos desde lo financiero. Vos tendrás más herramientas sobre eso, ¿no? Pero claro, porque digo, a veces uno dice, no, bueno, yo tengo una cuenta bancaria, pero también suceden estas cosas, ¿no? Desde que te clonen las tarjetas, que se te cierre, se te pierda el celular y no tengas para abrir, se te cierre por la ubicación nos ha pasado también de que se nos cierren cuentas bancarias porque la validación estaba conectada al SMS del teléfono, y son todas, claro, cositas que nos fueron como enseñando en el camino que hay precauciones que uno puede tomar. Sí, me encanta, totalmente de acuerdo. En relación a esto que traes es fundamental lo que contaste, ¿no? Porque son herramientas que mucha gente incluso no se anima ni a abrirlas, porque como esto es digital, ¿qué pasa? Y si meto mis datos, y si ingreso un número, como dijiste, lo del móvil, es clave tener acceso a una línea telefónica en el lugar, poder hacer el cambio. Bueno, todo esto obviamente yo lo veo todos los días y también lo enseñamos adentro del programa, pero que lo traigas y que te haya pasado y que puedas comentarlo es fundamental, porque muchas veces incluso esto, ¿no? Del fondo de tranquilidad, ¿dónde está? Uh-huh. Y que te ayude desde ese lugar de tenerlo disponible. Y ese colchón, como dijiste, o esa reserva de dinero te cambia todo y no solo te da seguridad económica, como en el caso que están comentando, porque tal vez en ese momento ustedes tenían el ingreso, pero al no poder recibirlo tuvieron que usar su fondo, también te permite elegir mejor, porque podrían haber tenido que volverse, podrían haber tenido que hacer cualquier otro tipo de cuestiones, pero bueno, desde ese lugar me parece muy interesante que traigas todo el tema de las dificultades, como dijiste, que tuvieron, que no son necesariamente emocionales, sino que tienen que ver con dificultades como estas, desde
un banco, cómo pago, cómo me ingresa el dinero en la nueva cuenta, o cómo hago para mejorar mis tarifas si yo estoy ganando en pesos y estoy viviendo en una moneda que es más cara. Bueno, todo eso es parte del programa también, pero digo, es hermoso que puedas contarlo también de tu experiencia, porque a mí también me pasó lo mismo. Cuando viví en Brasil tuve una cuenta, bueno, sí, tenía una cuenta sola, pero después me fui a Estados Unidos, me tenía que enviar dinero en dólares, después de Estados Unidos a Europa, y bueno, cómo hice toda esa transición de cuentas de distintos lugares. Lo más importante ahí es el orden. Saber, como dijiste, qué me entra, qué me sale de cada una, para qué uso esta cajita, para qué uso esta otra, mi fondo está en esta. Eso es algo que o sea, lo enseño, pero también a mí me pasó que no me lo habían enseñado, no había un diagrama de flujo de cómo entraba el dinero en una cuenta y cómo salía, y eso es parte de la gestión de tu dinero. Gestionar las cuentas bancarias, las billeteras, los métodos de pago, las tarjetas, es parte de tu gestión del dinero. Así que después de pasar por todo este proceso, a ver, como para también traer un poco de todas estas herramientas que vos también enseñás y que te facilitaron el camino para ser hoy una emprendedora digital, ¿cuál sentís que es la herramienta quizás, o las herramientas que más te ayudaron y que incluso le podrían ayudar a alguien para empezar en este camino del emprendimiento digital, y sobre todo porque es algo que ya vino para quedarse, y si fuera también en otro país, que un poco ya trajiste lo de las partes de las cuentas financieras? Bueno, yo desde mi experiencia lo que digo es que, bueno, obviamente que hoy tenemos un montón de recursos disponibles. Por suerte ya no es quizás como hace unos años atrás como nos pasaba, que teníamos que convertir nuestra profesión o ver cómo lo íbamos a hacer y no teníamos tan cerca otros ejemplos. O sea, hoy encontramos en redes sociales un montón de profesiones que ya lo están haciendo y ya lo pudieron convertir. Yo soy una convencida hoy en día de que todas las profesiones hoy pueden ser reformadas o reinventadas para el mundo digital. Y justamente lo que nos va a diferenciar a cada uno es nuestra esencia, nuestra impronta, porque la información hoy está disponible, está en YouTube, está con la inteligencia artificial, o sea, podemos hacer lo que sea, pero ¿qué nos va a diferenciar unos de otros para poder llevar a otro nivel cualquier cosa que se nos ocurra? Va a ser nuestra esencia, y acá es donde yo hago también mucho hincapié en el autoconocimiento, porque las personas muchas veces dicen: yo emigro, por ejemplo, o me voy a viajar, no, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, sí, voy a ir. Pero ¿qué pasa cuando te encontrás en un mundo o en un país, mejor dicho, más cercano, a un país donde quizás, no sé, el sueldo que están pagando no es el que esperabas, o por todo tu tema de estar en tramitaciones o algo, en el medio tengas que tener un trabajo irregular y no tengas un trabajo bien remunerado, o no puedas ejercer tu profesión porque tenés que revalidar tu título? Creo que el trabajo, los negocios digitales traen esta libertad de decir: sigo haciendo lo que siento que quiero hacer. Y si aún, y esto sí creo que fue una decisión súper acertada de nuestra parte, es esto de que nosotros nos apoyamos en negocios, en modelos de negocios que ya estaba todo diseñado, que yo solo tenía que poner como, bueno, mi habilidad, o aprender si no sabía, a vender, a promocionarme, a utilizar una red social, a cómo me iba a comunicar, a cómo lo iba a compartir, diferentes habilidades, pero que el negocio en sí ya estaba formado. Y para eso traigo que hoy nosotros solemos investigar mucho sobre diferentes tipos de negocio. Uno es el marketing de afiliados, que es el que recomendamos un montón, porque es algo que realmente no necesita de un stock, de que vos tengas que acarrear, si querés ir a viajar, tengas que acarrear con algo. Puede ser miles de formatos, Hotmart, un producto, o sea, pueden ser un montón de formatos. De hecho, nosotros en nuestra plataforma, con nuestros servicios migratorios, también tenemos marketing de afiliado para las personas que recomiendan nuestro servicio, porque nos parecía que entrar en eso
también era como una forma de devolverle a la persona que genuinamente nos recomendaba por estar contento con lo que habíamos hecho por ellos. Entonces, ese modelo de negocio me parece una genialidad, me encanta y es algo que hablamos mucho de eso porque lo conocemos de hace más tiempo. Y por otro lado, hoy, que acá traje mi buzo puesto, que es impresión a demanda, que es algo muy nuevo también para nosotros, que para lo que es Argentina, también no está tan promocionado, sí en otros países como Europa, Estados Unidos, y está mucho más visto y más ágil. Acá, ahí está como empezando, por eso nos gusta también compartirlo, porque es algo que también se puede hacer con costo cero y con la posibilidad de monetizar con un producto que no necesitas tener el stock y podés estar en movimiento y podés estar en cualquier otro país. Y de vuelta, si puedo tomar alguno de esos modelos de negocio que me permitan, incluso quiero mencionar otro, también en la academia que nosotros tenemos y recomendamos, que es la academia donde nosotros estudiamos todo sobre el mundo digital, que tiene también tiene marketing de afiliado y tiene el derecho a poder ganar sobre la recomendación de ese producto. Son todos modelos de negocio o sistemas o empresas que permiten que uno no tenga que estar iniciándose de cero y acarreando con todo lo que implica el entrar en el mundo digital, si es que no estamos todavía, y yo digo, lo llamo vehículo financiero, porque justamente nos permiten empezar, si nos gusta, podemos seguir, como pasa a nosotros, que nosotros seguimos, mientras, como también nos pasó a nosotros, se fue creando sueños nómades como la asesoría, los procesos migratorios, el acompañamiento, porque Ricky es administrador de empresa, entonces desde su conocimiento como administrador de empresas, acompañar a otros emprendedores en cómo llevar su profesión y convertirla al mundo digital. Entonces, como no sé si la palabra es resumir, pero digo que para mí fue una buena estrategia el empezar por algo que ya estaba creado, que no tenía que yo ponerme a crearlo. Me encanta porque una de las formas de crear ingresos pasivos es a través de los negocios digitales, como la recomendación, el programa, los programas de afiliados, todo esto que están haciendo ahora con la impresión a demanda también es otra forma de generar ingresos pasivos, que como digo, de pasivo hay que ver cuánto tiene, por ahí en un momento llega... tengo que dedicar muchísimo tiempo y después se convierte 100% en pasivo. A mí me gustó cómo fuiste contando todo esto y me generó la pregunta de en qué momento sentiste, por lo menos, o quizás todavía no, que tu proyecto online o Sueños Nómades ya no es solamente haber cambiado de profesión o convertirte en emprendedora digital, sino ya hay una forma de ser empresaria y de una vida alineada con tu propósito y con lo que querés construir también para tu familia, porque hoy están también, todos incluidos. Yo creo que fue un poco el inicio de este año donde nos hizo un clic, o mejor dicho, el segundo semestre del año pasado, porque nosotros veníamos como, o por lo menos yo emocionalmente venía como en una postura como muy de aprendiz, como que yo estaba todo el tiempo como, me falta, no, todavía no sé esto, no. Y mediados del año pasado nosotros damos un nuevo paso y es entrar en los negocios inmobiliarios, donde empezamos a hacer nuestras primeras inversiones en Pozo en Brasil, que también lo traigo porque también es una forma de hacer, digamos, negocios o esto que es el otro mundo. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros habíamos adquirido un montón de herramientas en realidad y un montón de aprendizaje y que esto no tenía que ser para nosotros solos, porque había un montón de personas que yo tengo 43 años, digo, yo empecé con la máquina de escribir, lo digo siempre como chiste, pero yo empecé con la máquina de escribir toda la secundaria, la hice. Entonces, si yo pude, teniendo una carrera de abogacía, habiendo trabajado 20 años en el servicio penitenciario, que es una institución donde
es siempre lo mismo, no teníamos como que reinventarme en un nuevo trabajo, mandar, yo no sé ni mandar un currículum, porque nunca busqué trabajo con un currículum, entonces entré a trabajar desde que salí de la secundaria y porque mi papá era penitenciario, estudié abogacía estando dentro de la institución, entonces realmente siento que soy una persona que se ha reinventado al 100% y quiero compartirles a las otras personas de que sí es posible, de que si Vanessa pudo, y no desde un lado, desde romantizarlo, ¿no? Desde decir, ay, sí, como todos podemos, no, pero si estás dispuesto, hoy o sea, hoy tenemos internet y tenemos la inteligencia artificial que nos puede acompañar en esto de decir, tengo disponible herramientas o personas o mentores que me pueden ayudar a hacer mi planificación y a ir hacia ese camino. Entonces, siento que todo lo que nosotros aprendimos en este tiempo, en alguna forma fue a los ponchazos, a los golpes, porque en un principio no podíamos pagar a mentores. Recién el año pasado, a principio de año, nosotros empezamos a destinar dinero, que también me parece súper importante eso. Empezamos a destinar una porción de nuestros ingresos a capacitarnos con expertos. Eso también nos pareció como un cambio, el decir, bueno, ya no estoy mirando todo en YouTube y todo en las versiones gratuitas o las opciones gratuitas, ya estoy invirtiendo también en mis conocimientos, mis habilidades, potenciarlas con otros ojos. Y hoy estamos más en esta etapa del compartirnos con otros para justamente decir, esta es nuestra experiencia, estos son nuestros conocimientos y te puedo acompañar a que lo hagas posible, a que también lo puedas hacer. No sé si eso Me respondía a la pregunta. encanta, me encanta. Sí, ¿no? Y más, respondió y más. Y como, quizás como último, o sea, consejo que le darías a alguien, porque todo lo que vos referencias que es sobre tu propio camino, el camino también de Sueños Nómades, ayuda a que la gente pueda ver el potencial de cambio. Yo lo veo adentro también de las personas que acompaño y yo también lo hice, ¿no? O sea, vengo de un mundo tradicional, hoy, o yo hace 6 años que trabajo remoto, o sea que hay trabajo remoto, trabajo, o sea, no sé si es remotamente, pero bueno, sí, trabajar digitalmente, digitalizar absolutamente todo tipo de procesos. ¿Qué consejo como final, consejo clave le dirías a alguien que está evaluando cambiar de carrera o comenzar en el mundo digital y que todavía tiene ese miedo de saltar o de empezar o de que siente, como dijiste, siento que me falta, me falta, me falta? Eso es parte de nuestra mentalidad y cuando la mentalidad empieza a actuar o nuestros pensamientos empiezan a actuar desde un lado de escasez, lo vamos a ver siempre así y la apertura, esto que dijiste, ser oportunista y verlas, puede hacer que con esa mentalidad no las veamos y se nos cierran un montón de puertas. Entonces, bueno, desde tu lugar y tu experiencia, ¿qué consejo así como clave le dirías a alguien que está por empezar? Yo creo que dos cosas son claves para estar parados en el inicio, ¿no? Primero es el autoconocimiento, porque muchas veces se escucha, y yo escucho mucho contenido sobre el propósito, el ikigai, que fue algo que a mí me ayudó un montón, pero desde un lugar no desde el ideal de cuál es mi propósito de vida, mi razón de ser, sino desde algo tan básico como decir, si yo hoy estoy sentada en esta oficina, estoy mirando por la ventana y en mi cabeza está pasando, eh, estoy incómodo, estoy mal, me quiero ir de acá. Entonces empezar a preguntar y empezar a escribir, soy fan de poder escribir, de tener un diario, un bullet journal, donde uno va escribiendo todo lo que, como volcando todo lo que nos pasa de las emociones, eso nos da información de decir, esto que estoy haciendo no es el camino. Yo, por ejemplo, en ese descubrimiento, encuentro que en realidad yo no quería, o sea, mi plan era, me iba del otro trabajo para tener un estudio jurídico y trabajar litigando, etcétera. Y en un momento en esa búsqueda dije, no, pero en realidad esto no, esto en realidad es lo que me dijeron que yo debo hacer. Pero esto no es algo que yo lo estoy eligiendo, en realidad lo tengo desde la cabeza porque soy abogada y probablemente si dejo esto tengo que hacer esto otro. Entonces el empezar a entendernos
cuáles son las cosas, aunque parezca fantasioso, aunque parezca ambicioso, aunque nos dé incomodidad el decir, la verdad es que a mí me gustaría estar trabajando en mi casa en pijama todos los días, es posible, entonces el autodescubrimiento no hay chance de que no pasemos por ahí porque nos da un montón de información y con eso buscar las herramientas. O sea, yo creo que hoy el buscar referentes, el buscar, y traigo esto, ¿no? Que es algo que también se escucha mucho dentro de los emprendedores, ¿no? El rodeate de las 5 personas que te eleven, que te potencien. Bueno, que esas 5 personas sean quizás personas que o ya estén haciendo lo que vos querés hacer o similar. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho cuando yo empecé a unirme a grupos como Workify, que fue donde nos conocimos, o empezar a conocer otras historias. El otro día leía a una chica que decía que era veterinaria y que trabajaba remoto con su profesión. Entonces a uno le empieza como a abrir la cabeza y a cambiar el chip y esas creencias de que mi profesión no puede ser, yo no tengo habilidades, yo no podría hacerlo. Entonces, desde conocerme y qué es lo que yo quiero y para dónde quiero ir, aunque parezca muy lejano, y el tomar referentes, entrenamientos, mentores, no sé, buscar en internet, personas que hagan cosas similares, nos da un poco más de confianza, porque si hay alguien que lo hizo, yo también lo puedo hacer. Tendré que encontrarle como mi forma de qué habilidades tendré que incorporar, ¿no? O qué hacer. Me encanta porque, bueno, ese proceso del punto de partida en el descubrimiento y el punto a donde quiero ir, ¿no? Eso como un GPS, es algo que muchas veces, como dijiste, nos quedamos solo en el propósito y qué quiero lograr y yo quiero vivir de la música y yo quiero, acá también desde mi perspectiva es cuánto dinero necesitas para vivir de la música, cuánto dinero necesitas para estar tranquilo y quedarse solamente como el propósito de un sueño a veces hace que las cosas sean como muy trabadas o no llegues a destino directamente y te quedes en la mitad del camino. Así que me parece espectacular que lo nombres como el autodescubrimiento que tome varias aristas, entre ellas, obviamente, para mí lo muy importante y para mí me cambió también la vida y la perspectiva es lo financiero, que se pueda incluir desde ese lugar y también, como dijo Vane, anotar lo que me pasa cuando estoy en un lugar y siento que no es por acá. O sea, qué mejor termómetro que nuestro propio cuerpo que está diciendo o nuestra mente que ya nos está hablando y diciendo cosas y ahí obviamente el gran por ahí inconveniente que puede traer quedarnos atados a algo que no nos gusta y que posiblemente después se puede convertir en algo mucho peor o una enfermedad o una desconexión total de lo que la persona quiere. Ahora, lo que sí me gustaría saber, bueno, más personal para vos, ¿en qué proyectos o etapas o objetivos estás trabajando para lo que viene, para Vane, para Sueños Nómades, para, bueno, todo lo que están haciendo en líneas de emprendimiento y otras cosas? Ya me contaste esto de las inversiones, pero bueno, por ahí me decís, no, me quiero volver a vivir a Brasil o queremos irnos a vivir a otro lado. Bueno, todo lo que está pasando en estos próximos Bueno, ahora meses. nosotros en la etapa en la que estamos es como más de unificar, ¿no? Porque en esto de la búsqueda de diferentes cosas es como que sentimos que abrimos muchas puertas, entonces empezamos, bueno, esto también fue como a principio de año, empezamos como a pulir y a decir, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Para dónde? De vuelta, ¿no? Porque si bien nosotros, yo en mi caso que escribo, había ideado algo, hoy ya tengo como otra mirada desde hacia dónde quiero ir. Y voy a traer como algo que conecta mucho con esto, con lo financiero, donde uno quizás en esto empieza a cambiar también en cómo se comporta. Yo, por ejemplo, cuando la Vane de antes, tenía 75 pares de zapatos. Entonces, de repente, cuando yo entro en este mundo del emigrar, tener que emigrar con 5 o 6 valijas, el tener que achicar mi vida porque quizás venía un nuevo viaje, me hizo entrar en esto de decir, no tanto desde lo económico, pero que impactó en lo económico, es decir, hoy mi mentalidad es, si algo entra o va a entrar, primero me pregunto si realmente lo deseo, lo necesito y
trato de que si algo entra, algo salga, o busco la forma de esto de no entrar en la acumulación, ¿no? Que eso también fue algo que nos fue cambiando, más que nada a mí, porque yo siempre digo, Ricky es súper minimalista, o sea, él es súper como él no necesita muchas cosas, yo la que siempre necesitaba como un montón, y ahora deseo tanto el estar liviana, que me cambió un montón las cosas cómo me tomo lo que incorporo, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa, que desde lo personal me propongo ir un poco más a esto, ¿no? Porque siento que otra vez estamos en Argentina y nos tiende otra vez al acumular y al amontonar, desde lo personal, porque también tenemos metas y objetivos, ¿no? Como desde lo económico, y tomando mucha conciencia, porque me propuse este año ser un poco más consciente con las finanzas y aprender un poco más sobre todo esto. Y por otro lado, desde lo que es negocio con Ricky, unificar nuestra marca en un solo nombre, digamos, y a su vez que de acá se desprendan todas nuestros otros negocios o mini negocios en un principio. Entonces, hoy estamos como en esta etapa de ordenar y como poner más foco en determinados puntos, como está haciendo hoy todo lo que es trámites de residencia, lo que es también el marketing de afiliados para poder también crecer en eso y poder hacer de eso también un negocio pasivo, residual, porque está la estrategia de eso. Y por otro lado, empezar a poder compartirnos con otras personas desde mentorías, programas, que eso todavía no hay nada, digamos, armado. Bien, me encanta. Y también en relación a esto que dijiste, lo financiero, ¿no? Que voy a volver un poquito para atrás como para también traer más contexto, que cuando uno está buscando aumentar sus ingresos, cambiar de profesión, emprender, reducir su estructura de gastos, invertir, está hablando de sus finanzas. Y ahí lo traigo porque propósito que no esté alineado con las finanzas es lo que como que parece que se trabajan por separado y la realidad es que cuando uno trabaja sus finanzas también trabaja en su propósito, por lo menos así lo enseño yo y desde ese lugar veo que también ustedes lo han hecho y para mí me encanta toda la experiencia, todo lo que traen, o sea, a las personas que están acompañando o necesiten acompañamiento tanto en residencia, tanto bueno, en esto de marketing de afiliados, como voy a dejar también tu enlace acá para que si alguien quiere empezar un negocio digital desde cero, vamos a decir, entre comillas, como sí, empiezo de cero, pero tengo una estructura atrás que sostiene todo el camino de mi emprendimiento. Nada, me encanta porque esto es hablar, justamente en el podcast hablamos de libertad y traer su historia, habla de la libertad de haber podido dar esos pasos, decidir comenzar en un nuevo lugar, comenzar de cero, comenzar en realidad no tan de cero, pero sí con la conciencia y construyendo todo lo que están haciendo con estrategia, como dijiste, con conciencia. Así que para quienes estén escuchando, bueno, si sentís que es tu momento para cambiar, para, bueno, obviamente organizar tus finanzas, crear un plan realista, tomar decisiones con seguridad, las invito a seguirnos en Finanzas Nómadas, también seguirla a Vane en su canal de TikTok o en Instagram. Bueno, les voy a dejar todos los enlaces en la descripción como para que puedan revisar, escuchar y vincularse también desde otro aspecto, desde otra perspectiva, también para crear una vida en la cual puedan sacar a relucir todas esas habilidades como son, por ejemplo, recomendar, como son, por ejemplo, escuchar, como son vender. Todo, no necesitamos un título universitario, pero sí necesitamos tener la voluntad y el compromiso de llevar adelante este tipo de procesos, le digo procesos o caminos. Así que gracias, Vane. Lo que quieras, obviamente, aportar, si hay algo más que querés compartir para antes de despedirnos, súper bienvenido. Bueno, a mí me gustaría como sí cerrar con esto de que realmente escucho mucho esto de que te debe pasar también, ¿no? De que creer lo que es para otro. Y digo, nunca fue más fácil, nunca fue tan fácil como, a ver, fácil quiero decir como, de decir, ni siquiera necesitamos tener dinero, un gran
una gran cuenta financiera. A eso me refiero con fácil, ¿no? Obviamente que el camino cada uno lo vivirá como lo tenga que vivir, pero nunca fue tan fácil el hecho de decir, si yo no tengo dinero para capacitarme, tengo YouTube, tengo la inteligencia artificial, tengo modelos de negocios, como cuento yo, ¿no? El marketing de afiliados, el impresión a demanda, modelos de negocios donde yo no tengo que ir a invertir un dineral en poner un negocio físico. Si después de eso, cuando empiezo a dar los primeros pasos, me encuentro con que, ok, ahora tengo que dar el siguiente escalón, sí, ahí poner como foco a esto, a qué quiero, dónde quiero destinar el dinero en aumentar mis capacitaciones, mis entrenamientos, el recurrir. O sea, hoy soy también una convencida de que realmente vale mucho la pena pagar e invertir por mentores o por personas que ya están en el lugar donde yo quiero estar. Porque ya que la persona, porque de vuelta la inteligencia artificial, YouTube, todo me puede contar todo. Pero que yo tenga una persona del otro lado que me diga, mira, esto te puede pasar, o esto me pasó, o esto quizás si lo miras de este lado, vale oro. Así que nada, esa es como mi reflexión desde después de estos 5 años, donde sigo trabajando en mí, sigo autoconociéndome porque cambiamos, porque mi propósito de hace 10 años atrás era probablemente no lo digo, era ser una abogada exitosa, y hoy siento que mi éxito está en levantarme a la hora que yo quiero levantarme. El éxito está en que si están planificando una operación de mi papá y en cuanto me avisen me tomo un vuelo, un micro y me voy a donde está mi papá. Para mí eso es éxito hoy, la libertad que tengo de decir tomo la decisión que quiero sin pedirle permiso a nadie, obviamente que respetando cuestiones lógicas de una familia, ¿no? Pero esto es posible para todos, no es solamente unos tocados con la varita. Así que esa es mi reflexión. Gracias, Vane. Hermosa. Gracias, comparto todo lo que trajiste. Además, me vino como esa como idea de esto que decís del acompañamiento, ¿no? Que muchas veces yo también hablo todo con inteligencia artificial, o sea, todo lo pregunto, todo, y hay cosas impresionantes, pero la parte emocional y la parte que requiere también el trabajo de salirme de lo cómodo, porque la inteligencia me puede decir, che, a menos cuando empieza a hablarte ya estás en un diálogo con un ChatGPT pero cuando hay alguien del otro lado que te está haciendo un seguimiento, acompañamiento y que ve cómo venís, te puede guiar por un lugar o por otro, el camino, el recorrido o el camino es más corto porque hay un aprendizaje atrás también de la persona, como dijiste, que como bueno, yo también lo veo desde mi lugar y también me capacito y tengo mentores y que me acompañen y creo que es acortar el camino del sufrimiento en muchos casos, porque los cambios a veces traen eso de por sí. Así que nada, gracias por el tiempo, por estar y bueno, a todos también gracias por escucharnos, por acompañarnos en otro episodio de Finanzas Nómadas. No olviden seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, bueno, ahora gracias a Vane habilité el TikTok porque me pareció que fue un muy buen consejo, increíble, y hay que animarse a cosas nuevas también. Y bueno, para más conocimientos o aprendizajes y referencias del mundo de las finanzas, también emprendimiento o bueno, estilo de vida, también van a tener los contactos acá de Vane y de Sueños Nómades. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que el mundo es grande, pero sus decisiones financieras no tienen por qué quedarse en un solo lugar.